a 21 de abril, todavía nos queda una semana más de abril, ¿verdad? Estamos a 21, nos queda 28, así es. Pues estamos iniciando el día de hoy, damos por iniciar, por ya ahora sí, empezar la serie de los dones y los llamados. ¿Para qué nos sirve esto? Para darnos cuenta qué tipo de dones tenemos nosotros, o qué tipo de dones Dios nos ha regalado, y ver en qué los podemos utilizar. Todos tenemos algún don. Ahorita más adelante les cuento, pero yo los dones que Dios me dio, bueno, algunos son desde mucho antes de que yo estuviera en Cristo. ¿Y qué son los dones? Lo primero es que vamos a ver qué son los dones. Un don no es como que digamos ya llegó la Navidad y vamos a dar dones, ¿no? Pero en realidad un don sí es un regalo, sí es una dádiva, es algo que nos regala, ya sea material o inmaterial. Así que si dijéramos ya llegó la Navidad y vamos a dar dones, pues estaría correcto. Pero no es algo que utilizamos normalmente en nuestro léxico. Y normalmente esto se da generalmente de una persona mayor a alguien menor. ¿Qué quiere decir esto? Ya sea en edad o en conocimiento. Por ejemplo, en Corea tienen muy marcados ¿cómo se llaman estos? El respeto a los más grandes. Incluso en una prepa, por ejemplo, el de primero le pide respeto al de segundo, el de segundo al de tercero y así. Ya se da mucho eso, sobre todo y también por las jerarquías. Y también en rangos. Por ejemplo, si alguien es profesionista y el otro no, el que no es profesionista de respeto al sí. Es como que muy marcado lo que se va al extremo. Pero en ese sentido, el ser superior o no superior, pues, tanto de edad como de cualquier otro rango. Y entonces, vamos a empezar con este versículo que es Santiago 1:17. Y Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto. Dádiva y don son sinónimos, ¿no? O sea, es regalo. Desciende de lo alto, dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hay mucho jugo que se trata de este versículo, pero el día de hoy lo que vamos a poner nuestro foco va a ser en toda buena dádiva y todo don perfecto. Fíjate que son perfectos. Los regalos que Dios nos hace son perfectos. Se dice todo buen regalo, y otra vez, y todo buen regalo perfecto desciende de lo alto, dice, del Padre de las luces, entonces de nosotros. Dice la palabra que Jesucristo nos dijo que nosotros éramos la luz del mundo, nosotros somos las luces. Y Él, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es el Padre de las luces. Entonces, vamos a ver esta versión, vamos a buscar otra versión. Porque quiero uno que diga regalo. Uno que diga que todo lo que Dios nos da es bueno. Lo que es la americana de Chicago. Santiago 1:17, en las 1000 versiones de Biblia que hay. ¿Sí la tienes tú ahí? Sí. Esa es nueva traducción viviente. Sí. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Todo lo que es bueno y perfecto. Todo lo que es bueno y perfecto decía de Dios. ¿Por qué perfecto? Porque es perfecto para nosotros. ¿Por qué es bueno? No es lo mismo. La verdad, ok. Entonces todo lo bueno, todo lo perfecto viene de Dios. Estos son los regalos, vienen de Dios. Ahora vamos a acordarnos que Dios son tres personas: es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué se los recuerdo? Porque el día de hoy vamos a ver
algunos dones. Estos dones normalmente se dividen en los dones que da el Padre, los dones que da el Hijo, los dones que da el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver, fíjense, como dice 1 Corintios 12 al 4, del 12 al 4. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, ya dijimos que son regalos. Esos regalos Dios nos los hace en cualquier momento de nuestras vidas. Yo les puedo comentar que algunos de mis dones sí son desde mucho antes de conocer a Jesús. Y aunque sí creía en Dios desde hace mucho tiempo, creía en un Dios distante, pues hace la costumbre. Es una costumbre creer en el Dios distante, que a veces podemos ir a visitar la iglesia y que podemos orar y rezar, ¿no? Y rezar los mismos rezos. Si había una creencia en Dios, yo no era atea, sí creía en Dios, pero no tenía esa cercanía con Dios, no conocía a Dios, conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Entonces, no es que llegue junto con, tienes que aceptar a Jesús porque si no tienes dones, no, al contrario, o sea, Dios nos da esos dones para que nos volvamos a ver quién nos los dio, para que volvamos a acercarnos a Él. Dice, tienen un propósito. Cada uno de estos dones tiene un propósito y el propósito es ayudarnos tanto a nosotros como a la iglesia. Pero vamos a verlos aquí. 1 Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, que el Espíritu Santo es el mismo que opera en cualquiera de nosotros, aunque los dones sean diferentes. Y en el 8 nos describe cuáles son estos dones que son dados por el Espíritu. Vamos a empezar con estos dones. Dice, porque a esta es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. Ese es el primero, es uno de los dones. A otro dice palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Palabra de ciencia es el 2. A otro fe por el mismo Espíritu. Fe es el número 3. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. De sanidades es el 4. A otro el hacer milagros. El don de milagros es otro don del Espíritu Santo. A otro la profecía, ese es otro don que el Espíritu Santo da. A otro dice discernimiento de espíritus. Ahí vamos con 7. A otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero dice, son 9. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, y aquí viene la clave, como Él quiere. El Espíritu Santo nos da a nosotros de acuerdo a lo que Él quiere darnos. Dios nos da a nosotros de acuerdo a lo que quiere darnos. Generalmente tiene que ver con nuestros talentos. Los talentos son diferentes a los dones. Los talentos es algo que ya traemos en nosotros y que se puede desarrollar. Por ejemplo, hay gente que tiene talento para la música. Hay niños que, sobre todo asiáticos, que tienen esa como facilidad para tener a los niños desde pequeños en una sola cosa. Y a los 3 años ya están dando conciertos de piano, a los 5 años ya tienen sus conciertos como violinistas. Esos son talentos. Que también es un regalo, pero es diferente a algo. En el don se expresa el Espíritu Santo, en el talento se expresan las capacidades humanas. Es diferente, esa es la diferencia entre un talento y un don. Los dos se pueden desarrollar. Y el talento se puede desarrollar porque la persona puede ser muy talentosa en la música, pero si no tiene lo que necesita alrededor, piano, algo, pues ahí va a tener el talento, no lo va a desarrollar. Igual los dones. Hay muchas personas que no son conscientes de sus dones porque no los conocen. Y además algunas personas hasta les asustan porque no los conocen. Y entonces se dicen que han guardado, no están guardados ahí porque ni siquiera saben que existen. Ahora, estos dones que ya mencionamos, los vamos a dividir solamente como para estudiar, para conocerlos mejor. Vamos a dividirlos en 3 tipos. Se necesita el pizarrón. Hay dones.
Hay dones de revelación. ¿Cuáles son tres tipos? Dones de revelación, los vamos a agrupar ahorita. Les voy a decir cuáles son todos. Dones de revelación, dones de poder y dones de servicio. Ahora, los dones de revelación tienen que ver con que uno sepa las cosas. ¿Para qué? Obviamente todo bien, pero vamos a empezar primero viendo esto. Los dones de revelación son el discernimiento de espíritus, por ejemplo. Ese es un don de revelación. Entonces, vamos a ver qué es. La profecía es un don de revelación. Y el don de lenguas es un don de revelación. Generalmente hay algunos dones que son más vistos que otros. O hay algunos dones que son más el don de milagros, imagínense nada más. Ese es un don vistoso porque a lo mejor todos los que servimos en estudios buscaríamos hacer milagros. Y en teoría todos tenemos de poder. En teoría todos podemos. Pero ese don es un don muy específico, muy específico. Vamos a ver la diferencia entre tener fe y tener el don de fe. Bueno, quizá no ahorita, pero vamos a ver dentro de esta serie. Los dones de poder, ahora sí vamos con los dones de poder. Aquí dentro de los dones de revelación también están las lenguas y la traducción de lenguas, la comprensión de las lenguas, ¿no? Porque son de revelación, se está revelando algo. Después viene el don de poder, los dones de poder. En estos dones de poder está el don de fe, el don de milagros y el don de sanidades. Estos tres dones son los más vistosos. Son los que todo el mundo dice, wow. ¿Por qué? Porque se hacen milagros. La fe no sirve para eso. También, pero es un poquito diferente. Hay una pequeña diferencia entre el don de milagros y el don de fe. Y de las sanidades, hay gente que sana en el momento. No sé si han visto algunos videos, pero así como la enemigo se encarga de difundir sus videos, también la gente de hace videos también ha difundido videos donde y el enemigo se ha encargado de echarles tierra, ¿no? Pero en realidad hay lugares o personas que al orar hacen que un pie se empareje con el otro, por ejemplo, un miembro se empareje con el otro, hacen que los tumores, si alguien tiene algún tumor, se quita en ese momento. Y estos, por eso son los dones de poder, estos son muy vistosos. Generalmente esos son los que muchos nos anhelan. Y también están los dones de servicio. Estos son los menos vistosos quizá, pero son los que son más de los más importantes porque ayudan al funcionamiento de todos. Cuando Dios apartó hace mucho tiempo a los levitas, los apartó para el servicio de su iglesia. Y levitas ahora los conocemos como los que cantan y los que tocan algún instrumento, pero en realidad los levitas eran un 10% más o menos, era su diezmo, era esa cantidad de pueblo. Eran los hijos de Leví. Leví es uno de los 12 hijos de las 12 tribus de Israel. Y a ellos les dijo, a ustedes no les voy a dar tierra. A todos les repartió una parte de la tierra, Dios. Pero a ellos les dijo, a ustedes no les voy a dar tierra. Gracias a Dios. Les dijo, a ustedes, yo soy su tierra. Yo soy su tierra. Y ustedes me van a servir a mí, les dijo Dios. A ellos es a los que escogió y apartó para todo el servicio que es la iglesia. Desde la puerta, desde quienes acomodaban las cosas, no, en aquel entonces no todo el mundo podía entrar al lugar santísimo, no todo el mundo podía servir. Y en ese momento la tribu de Leví eran los que podían hacerlo. Tenía que haber de descendencia de Leví. Ahora, estos son los dones de servicio. ¿Cuáles son los dones de servicio? Por ejemplo, no hay un llamado como tal a la alabanza, pero es un don de servicio, es un servicio que se presta. ¿Por qué? Porque eso hace que todo el mundo
empiece ahora que la atmósfera se ponga en una adoración y entonces que podamos percibir, porque la presencia de Dios siempre está con nosotros, lo que podamos percibir en todas nuestras capas de nuestro ser, espiritual, mental. Igual, si alguien tiene el servicio que viene, los dones de este servicio son la exhortación, por ejemplo, el liderazgo. Ahorita vamos a ver esos otros dones. Pero estos dones son justamente los que nos ayudan a servir. Hay algunos lugares, los lugares grandes, como los momentos de ser, hay personas que se encargan de darle seguimiento a las personas nuevas, que nos llaman mujeres. Estas personas, ¿cómo le sirven a Dios? Hablándole al nuevo y volviéndolo a invitar. Diciéndole, oye, aquí está muy bien, o sea, vamos a tener tal grupo, tal grupo de mujeres tal día, los niños van a hacer esta actividad, etc. Y ellos son los que están en constante contacto con los demás, con los nuevos. Entonces, y hay dones de palabra. Estos dones de palabra son lo que vimos al principio, palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Estos dones también son de revelación, pero hay una pequeña diferencia entre esto y los otros. Estos dones nos sirven para saber qué es lo que está sucediendo en el momento que está sucediendo, la palabra de ciencia, qué está pasando en el momento que está pasando. Y el don de sabiduría es qué es lo que va a pasar. Estos dos dones de palabra nos sirven, ahorita lo vamos a ver más específico de qué llamados son. Primero quería clasificarlos, y ahora de qué llamados son. Todos estos son para ministrar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios se perfeccione, dice la palabra. Para perfeccionar a los santos. Efesios 4. ¿Por qué es importante que el pueblo conozca esto? Porque tenemos que ubicarnos. ¿Dónde va mi asiento? Me siento con los rojos, me siento con los azules, me siento con los verdes. Cuando nosotros nos identificamos, por supuesto que nos identificamos con Cristo, pero Cristo cumplió los 5 ministerios. Cristo vino e hizo los 5 ministerios. Cristo hizo uso de todos los dones. Dice la palabra que busquemos los mejores dones. Pero vamos a ver cuáles son los mejores dones. Primero, aquí, ahora sí, como quiero mostrarles los llamados. Vamos a ver Efesios 4, 11. El que descendió es el mismo, estamos hablando de Jesucristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús, nuestro Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sí? ¿Para qué? A fin, en el 12, Jesús 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? Todos los que estamos aquí, todos los que hemos sido santificados por Jesucristo, por eso nos llamamos santos. No son los que se les prenden las veladoras, no prenden las veladoras. Entonces, ¿para qué? Dice, también nos dice para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow, gracias Dios. Fíjate, y luego nos dice un poquito más allá
¿qué quiso decir con todo esto? A la medida de la estatura y todo esto. Quiere decir, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, fluctuantes, que ahorita sí, mañana no, ahorita sí, mañana no. Dice, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. A mí ayudas con ese versículo en tu versión. El 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Le continúo. Sí, lo pensaba. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecemos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Así es. Esto quiere decir que los maestros, los pastores, los apóstoles, los profetas y los evangelistas estamos puestos, esos son los llamados, los 5 llamados de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué son llamados? Porque así como dijo así como le dijo a los pescadores que lo siguieran y fueron sus apóstoles, así mismo nos ha dicho a nosotros, oye, ¿tú quieres servir? Y nos ha dado ese llamado, un llamado que sea, algunos tienen 2 o 3 llamados. Y entre más nos vamos acercando a la estatura de Cristo, más llamados hay. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió con todos los llamados. Entonces, ese es. ¿Y para qué dice? Para que para la edificación de todos los santos, para que todos los santos empiecen a crecer, para que todos los santos empiecen a madurar, para que ya no anden de aquí para allá, para que cuando vean TikTok de, no sé, del pide el universo, sepas que el universo es creación de Dios, que Dios es mayor, que Dios está contigo, que tú eres incluso mayor que el universo. ¿Sí? Entonces, esa es la madurez que Dios espera a través de quienes le estamos sirviendo. ¿Okay? ¿Por qué es importante conocerlo? Porque si yo sé para qué me habló, entonces yo puedo ver, podemos llegar a nuestro llamado de 2 formas. Una, de una manera directa, que Dios nos haya dicho, yo te marqué para esto, y yo les puedo testificar de mi llamado como profeta. Fue tal cual mi llamado como profeta antes de que yo saber cuáles eran mis dones. O podemos ver, yo tengo este don, y también tengo este don, y también tengo este don, entonces yo soy esto. Entonces podemos llegar a las 2 formas. Por eso vamos a que nos queden súper claros. Si hay dudas también hay que sacarlas aquí. Ahora sí vamos a ver, si ya tenemos esos 5 llamados, vamos a ver cuáles son de cada uno y ahorita vamos a definir cada uno de ellos. Vamos con partecitas. La palabra de sabiduría, como les decía, es la palabra, es todo aquel conocimiento que llega a nuestro ser. Yo no les puedo decir que al alma no llega al espíritu, es información que baja del Espíritu Santo a nuestro espíritu y es conocer algo por adelantado. Podrían decir, ¿qué tiene que ver eso con la sabiduría? Ok, tiene que ver con que si nosotros sabemos, es el saber, aunque yo sé qué es lo que viene, yo sé qué es lo que va a pasar. Ese es un don que lo tiene, obviamente, el llamado de profeta. El profeta tiene el don de sabiduría. El profeta puede ver qué es lo que viene, incluso por eso se hacen todavía las reuniones proféticas, las reuniones de profetas al inicio del mes, para que los profetas den su palabra y den lo que reciben de Dios para ese mes. ¿Qué es lo que pasa? Que el enemigo se ha encargado de que las cosas de Dios se embarguen, se ensucien. ¿Cómo las ha ensuciado? Una de las formas para ensuciar a los profetas es a través de los enemigos. La copia hecha en China, perdón de los chinos, la copia pirata, la vamos a llamar pirata para no ofender a ninguna raza.
La copia pirata del llamado de profeta y de los profetas de Dios son los adivinos. Son los que leen la mano, son los que leen las cartas, son los que leen el café, tarot, demás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos van adivinando. Y así como hay profetas guiados por el Espíritu Santo, también los mismos profetas, no puedo decir que este sí es un profeta, sí se puede, si hay falsos profetas, pero incluso hay profetas usados por Dios, que hay momentos en los que no son usados por Dios. Hay que saber distinguir. Les comentaba hace rato, hay que saber distinguir. Y siempre nos dice, la palabra nos dice, hay que juzgar la palabra, no al profeta. Porque el profeta puede ser que se lee, pero la palabra puede ser palabra que venga de Dios. Eso es lo que tenemos que analizar. Las personas somos imperfectas, dice la palabra, que somos vasos de barro. ¿No? El versículo que me gusta más es que somos vasos de barro. Porque la perfección no es de nosotros, la palabra no es de nosotros. Entonces, busquemos o juzguemos la palabra que es enviada, porque la palabra es la que tiene que venir o la que viene de nuestro Dios. En el caso de los profetas, el profeta sirve para edificar, para exhortar y para exhortar, edificar y es para todo lo bueno, porque cuando no viene lo bueno, entonces puede ser que no venga de Dios. ¿Qué significa? No les voy a decir. Palabra de sabiduría es conocer algo por adelantado. Si yo sé, en algún momento Dios nos ha dado visiones y lo hemos orado para que eso no suceda. O sea, Dios nos ha apercibido de las cosas y sabes que viene esto. Y oramos para que no suceda. Cuando son cosas quizá personales, cuando son, mira, para suceder esto y aquello, empezamos a declarar las cosas. Cuando es algo ya más grande, sucesos más grandes, como COVID, por ejemplo, eso es algo que venía y Dios nos avisó. Oye, viene algo. Yo recuerdo que yo tuve una misión antes de que esto empezara, yo creo que fue a principios del 2020. Y yo vi 3 olas gigantes, y en cada ola, yo veía como que, no lo veía, eso es que no lo veía, eso fue interpretación. Cada ola era un año. Eso fue antes de que supiéramos que iba a durar 3 años. Fue incluso antes de que supiéramos que venía el COVID. Entonces, ¿a qué voy? A que las cosas Dios no las avisa, o para frenarlas, o para no estar nosotros ahí. Lo que no se puede frenar, porque ya no es nada más de nosotros, sino de todo el planeta. Entonces no estés ahí. Párate en otro lugar, que ha sido lo que Dios siempre ha hecho con nosotros, protegernos, puede decir, esto viene para este pueblo, hazte para allá, hazte para que no te toque a ti. Para eso sirve el don de sabiduría. Y el don de sabiduría también sirve en los atalayas. En lo personal, ya se fue alimentado. Mi Dios, cuando me dio ese llamado, así lo dijo claramente, me dio una visión, su voz fue muy fuerte, fue una Dios que una voz que indudablemente fue Dios. Y me dijo, tú eres mi atalaya. Y entonces la visión fue que yo estaba en una torre muy alta y yo podía ver así como que muy lejos. Y yo desde entonces, pues el atalaya no era algo que yo conociera en la palabra. Y cuando lo busqué era, esa persona que ve desde arriba y que está viendo los peligros. Uno de los dones que Dios me regala ha sido la palabra de sabiduría. Y a veces, muchas veces, he visto cosas que no son positivas para mí. Y me conflictuado en algún momento, me conflictuado
preguntaba porque decía, es que si no es algo bueno, ¿será que viene de Dios? Y yo me preguntaba mucho, ¿será que viene de Dios? ¿Será que no quiero estarme ensuciando? Y finalmente descubrí que sí, o sea, Dios al principio de las cosas, esto va a pasar. Están orando por esto, pero va a pasar esto. Están orando por aquello, pero va a pasar aquello. Y entonces, ok, conocer la situación que viene es como que bueno, pues entonces encaminamos a eso. Ese es el don del profeta. Les voy a hablar de la experiencia porque yo tengo ese llamado. Pero vamos a continuar. La palabra de ciencia es el que sigue. Esta palabra de ciencia la tienen varios ministerios. De hecho, todos los ministerios. La palabra de ciencia es conocer algo en ese momento específico. Como cuando entra alguien, entra alguien y tú te das cuenta de todas las cosas que trae en ese momento. A lo mejor no lo ves como una película, a lo mejor sí. Dios nos da los dones de manera diferente. Incluso en un mismo don, a veces podemos escuchar una voz, a veces podemos percibir, sentirlo, a veces podemos tener una visión, a veces es diferente. Pero dice, la palabra de ciencia es conocer algo en el momento, en ese momento. ¿Quién tiene la necesidad? ¿Qué llamado necesita de este don para poder servir mejor? El profeta definitivamente necesita ese don. Entonces el profeta experimenta eso. Alguien puede llegar y conocer las cosas, ¿no? A mí me han pasado cosas que ni siquiera me han preguntado a las personas y de repente, ok, esta persona trae este conflicto, trae esto, trae aquello. ¿Quién más necesita la palabra de ciencia? El evangelista. ¿Qué hace un evangelista? Un evangelista habla acerca de la palabra de Dios y trae a más gente con su testimonio o el testimonio de otros o con milagros, que generalmente son milagros, atrae la atención de las personas hacia Jesús. Eso es lo que hace un evangelista. El evangelista va quizá por las calles, quizá en alguna plaza, en algún lado, pero donde se para un evangelista, yo tenía un pastor que tenía también este llamado de evangelista. Si él se paraba en la fila de las tortillas, terminaba evangelizando al que estaba enfrente y al que estaba detrás de él. Ese es un evangelista, ese es un evangelista nato. Porque a donde se para, habla acerca de nuestro Dios. Es como que, oye, qué padre está haciendo, te está viendo el tino, ¿verdad? Sí. Fíjate que Dios te ama. O sea, es como, uno generalmente habla del clima cuando no conoce a alguien. Bueno, este pastor y creo que tiene llamado de evangelista. Así es un evangelista nato. Estos evangelistas necesitan la palabra de ciencia. Porque con esta palabra es que tú puedes soltar una palabra de bendición para la otra persona que llame la atención y que diga, ¿y tú cómo sabes? Porque Dios es bueno, porque Dios te ama, porque Dios quiere esto para ti. Finalmente, les decía, hay unos dones más vistosos que otros, porque la gente seguimos, estamos aquí en la cara, y seguimos viendo lo natural a las personas. Cuando en realidad lo que tendríamos que ver es lo sobrenatural. Y el sobrenatural es nuestro Dios. ¿Quién más necesita esta palabra de ciencia? Conocer algo en el momento. El pastor. Porque el pastor ora por sus ovejas. El pastor, tenemos un momento, o debemos de tener un momento. No digo que todos lo tengamos, pero la gran mayoría que tenemos cargo con todas nuestras ovejas, tenemos un momento en el que estamos a solas con nuestro Dios. Y una vez que nosotros hemos hablado y intimado con él, ahora sí, de servicio. Mi Padre, por esta persona yo declaro sobre él, esta persona esto y esto y esto, y en eso llega palabra de conocimiento para nosotros poder dar aún más, aún mejor palabra en la oración. Y obviamente cuando estamos orando con las personas aquí, también sucede. ¿Quién más necesita esta palabra de ciencia, que es conocer algo en el momento? Un maestro. Porque un maestro, yo fui en ese momento haciendo el llamado maestro. Porque el maestro tiene que saber hacia dónde, qué es lo que está pasando.
pasando, pero no nada más en una persona, en el ambiente. Es lo que Dios nos revela para ver. A mí me ha pasado, yo tengo una clase y en ese momento Dios me dice, será esta. O vengo orando acerca de lo que vamos a enseñar, de lo que voy a enseñar. Y Dios me cambia a 5 minutos de llegar, me cambia de enseñanza. Y me dice, no, vamos a enseñar acerca de esto. Y esto es por revelación, por ese conocer que hay alguna necesidad en el momento. Ya sea presente o en el caso de nosotros que transmitimos, pues alguien necesita escuchar esa palabra. Y este mismo don de ciencia, yo no lo tengo aquí, pero este mismo don de ciencia debe de ser utilizado también por el apóstol. El apóstol es aquel que llega y establece iglesias, pero es aquel que no solamente establece, sino que pone las bases y además se asegura de que esas personas estén en la doctrina correcta. Es decir, de tanto en tanto tiene que ir, como no sea Pablo era un apóstol. Pablo de tanto en tanto iba a la iglesia de Jesús, de tanto en tanto iba a la iglesia de Galatas, de tanto en tanto iba. Y entonces llegaban y veían, esto sí no va ahí, esto no va así, esto no va así. Les ajustaban a lo que era Dios y a lo que era la palabra de Dios, y como decía, que tienen que volver a los rudimentos, o sea, tienen que volver a lo básico de nuestros nombres cristianos. Entonces, sí o sí, tienen que tener palabra de ciencia también una cosa. Porque no siempre estamos en lo físico, o bueno, no siempre está la persona en lo físico, y a veces, como les digo, igual que nosotros, yo oro por todas las ovejas, aunque no las esté viendo. Entonces, al igual ellos oran por todas sus iglesias, aunque no las estén viendo, y tienen que recibir esa palabra de ciencia, por si hay algo que pasa por ahí, que se pueda acomodar. Después de eso viene el don de fe. Entonces, el don de ciencia, dijimos que los 5 ministerios tienen el don de ciencia. Después de eso viene el don de fe. El don de fe es ese don. A ver si lo tengo acá. Todos sabemos que la fe, cuando nosotros ejercemos un milagro, cuando nosotros oramos por un milagro, necesitamos de 3 elementos, de 3 fees. La fe de Dios, que es la voluntad de Dios, pero esa ya se dio cuando nos dijo su palabra, que si nos dedicamos en él, su palabra va a ser medicina para nosotros, por ejemplo, una sanidad, hablando de sanidad. Pero voy a hablar de otra cosa porque si es todo necesario. Vamos a hablar de una deuda. Nuestro Dios ya nos dijo, yo es un pastor y nada más no faltará. Si nos tomamos de cualquier versículo, cualquiera que sea, Dios me ha dado el poder de hacer riquezas en la palabra. En la casa del justo hay bienes y riquezas. Entonces, de cualquiera de los versículos que podamos tomar, esa es la fe que Dios ya nos imprimió, que ya nos dio, eso ya lo puso Dios. Después de eso sigue la fe del que está orando, porque es el que a través del cual va a pasar ese canal de bendición. Y después de eso sigue la fe del que está, por el que está orando. Entonces hay esos 3 tipos de fe. Esos 3 se necesitan para que se dé cualquier tipo de manifestación espiritual de Dios para nosotros, para esa tercera persona. Se necesitan esas 3 fe. ¿De qué tamaño? La última, que es la que recibe, puede ser tan chiquita como un grano de mostaza. Como un grano de mostaza muy claro, como ya lo hemos visto en la palabra. Es decir, con una pequeña gotita de fe, Él puede recibir, siempre y cuando las otras 2, la de Dios está. Pues está siempre. Que no haya duda en el que pasa, que no haya nada de duda, porque solamente es pasar a través de eso. ¿Cómo sabemos que hay duda o no hay duda? Bueno, si a alguien le falta un brazo y
yo no he curado de una gripa, a través de mi palabra no se ha curado de una gripa, difícilmente voy a creer yo que por la palabra que yo suelte, que aunque viene de Dios y el poder es de Dios, va a pasar a través de mí. ¿Sí me explico? Esa es la fe que yo tengo que alinear. Pero el don de fe es diferente. Gracias. El don de fe es ese don donde no se necesita la fe del que recibe. El que recibe puede ser, por eso el evangelista los quiere. El que recibe puede ser una persona que no cree y aún así recibe. ¿Se escucha? Difícil porque dices, ok, pues que para recibir tienes que creer, sí. Pero el que te está dando la parte de tu fe que necesitabas para recibir es este. Y este es el don de fe. Obviamente, Dios ya nos dio esa fe, ¿no? Pero ese regalo es una fe inquebrantable. Es la fe que dice, sí vas a tener esa deuda saldada cuando salgas de aquí. Y él tiene tal convicción que así es. Aunque el otro no lo crea, aunque lo diga, ay, ¿cómo crees que me van a pagar los 10,000 pesos de luz? Bueno, este ya lo declaró y ese es el don de fe. Y entonces el otro recibe, aunque no lo vea. Ese es el don de fe. Este don lo tienen los evangelistas y lo tienen también los pastores que oran por él. El evangelista, porque este es parte, no todos los pastores, pero los evangelistas sí o sí deben de tener. Porque esa es una parte de llamar la atención de los que no creen para que crean. Para que puedan decir, este es mi Dios. Así de poderoso es mi Dios que no creías en él. No, pues yo no creía, yo vine porque me trajeron, porque así llega mucha gente, así hay muchos testimonios. Hay gente que dice, no, yo no creía en Dios, pues llegué aquí, pasó esto, pasó aquello. Eso que sucede es a través del don de fe de quien está ejerciendo en ese momento el servicio hacia Dios, que normalmente son evangelistas. Y los pastores también, ¿por qué? Porque cuando vienen a una congregación, si tienen personas nuevas que tienen necesidad de algún milagro, entonces se ejerce el don de fe. Pero no es todo el tiempo, y no todo el mundo lo tiene, no todos los pastores lo tienen. El don de sanidad, sé que no es uno de mis dones. El don de sanidad es justamente lo que les decía del don de fe, pero ahora específicamente para la sanidad. El receptor podría no creer. Muchas veces ya es que yo no creo. A mí me pasa la consulta. A mí me pasa que cuando es que yo no creo, yo les digo, no crea, nomás vamos a medicamento, no se quita y todo va a estar bien. Es que no será que es sugestión. No es sugestión porque un bebé no le puedes decir, mira, te va a pasar este, además yo no soy de las que dicen, va a mejorar en 2 días. ¿Sabes? Eso va a ser medicamento y se fuera. Bueno, pues el don de sanidad es justamente cuando el que está orando tiene la certeza de que el otro se va a sanar. Aunque el otro diga, pues bueno, este don es de los más útiles cuando se va a realizar a un hospital. Porque hay gente en el hospital que no cree en Dios, hay gente en el hospital que cree que Dios los tiene ahí, hay gente en el hospital que no conoce de Dios. Pero el que tiene el don de sanidad va y le dice, ¿usted quiere ser sano? Pues sí, la respuesta ahí definitivamente sí. Y entonces ejerce el don de sanidad cuando sana a la persona. ¿Qué ha pasado? Ha pasado, esto también es un don de los evangelistas, por supuesto, porque son los milagros que atraen a la gente a los oídos. Y también de los pastores, porque los pastores a veces somos llamados a orar por alguien en un hospital. Y a veces ese alguien no tiene la conciencia, a veces son personas enfermas y no tienen la conciencia de decir, sí, yo creo. Sí, yo creo que Dios me puede sanar. Porque si hay alguien que viene aquí y nos pide una oración por sanidad, la primera pregunta es, ¿tú crees que Dios puede sanar?
Porque eso incluso Jesús lo hizo. Porque necesitamos ver hasta dónde está la fe. Pero en una persona que está en coma, por ejemplo, no podemos hacer esa pregunta. En una persona que está en coma se tiene que ejercer sí o sí ese don de sanidad. Yo creo que lo recibes y lo recibes. Cuando hay otras personas que son familia de esa persona, se puede ejercer la fe, porque también la palabra nos habla de eso. Pero el don de sanidad es: yo no necesito nada, excepto que yo sé que esa persona va a sanar y lo demás. Entonces, este don es del evangelista y del pastor. Después vienen los milagros, el don de milagros. Milagro significa todo aquello que no corresponde con lo que debería de pasar. ¿Qué significa? Bueno, va una pelota por allí, le va a pegar allá y se va a romper, pero se desvía. ¿Cómo? Eso es un milagro. Es que si se rompía, pasaba esto y esto, y lastimaba esto y aquello, o había un niño abajo, qué sé yo. Esos son milagros. Tengo una persona que normalmente no veo sus estados porque no me agrada ver sus estados, porque son de accidentes. Pero en algún momento lo dejé correr, estaba ocupada y de repente volteo y veo que es como un accidente que iba a pasar. Pero siempre no pasó. Se hizo pedazos todo, menos la persona que estaba parada. Yo creo una carambola, no sé qué, y la persona que estaba parada, yo digo, sin unos, o sea, unos así como que, ¿qué pasó? Eso es un milagro. Porque en el lugar donde estaba, en la sucesión de los hechos naturales, era para que se hubiera ido junto con toda la carambola, pero no pasó. Eso que no pasó, lo que tenía que pasar, eso es un milagro. Eso generalmente lo hacen los evangelistas. Bueno, si me preguntan en ese caso, por ejemplo, ¿por qué esa persona diga, bueno, había alguien curado? Hay que preguntarle en quién cree. Lo más seguro es que te vaya a decir que en Dios y en Cristo. Amén. Pero en el caso de para el servicio, cuando nos damos cuenta que tenemos el don de milagro, cuando oramos por esa persona y de nuevo nosotros creemos en ese milagro está hecho. Amén. Este tipo de dones está en los evangelistas, por supuesto, está en los pastores porque oramos con la gente, pero también está en el profeta, porque hay cosas que el profeta declara, como cuando Elías declaró la sequía, declaró que ya no iba a volver a llover. Quisiera que se entendiera correctamente, declaro en el Espíritu, se entiende correctamente, el Espíritu Santo me da la capacidad, y a ustedes también, para entenderlo correctamente y poder explicarlo correctamente. No es que Elías haya cerrado los cielos. Elías lo pronunció, porque Dios le avisó. Pero si no lo hubiera pronunciado, no hubiera podido pasar. Es decir, Dios le avisa, pero le dice, tienes que hablarlo, tienes que decirlo. Y cuando viene la lluvia, Dios te dice, háblalo. Y él lo habla y dice, ya viene la lluvia, y viene gente y dice, ¿qué se da atención? No todavía no, ven una nube. Y él dice, pero va a pasar, pero va a pasar. Ese está guiado por Dios, Dios le está diciendo lo que diga, pero es la palabra del profeta que hace esos milagros. No sé si me explico. Es Dios a través del profeta, pero es el don de milagros. ¿Sí? El evangelista, por supuesto, tiene que ver sus milagros. Yo tuve la oportunidad de estar en un estadio con muchísima gente adorando toda la noche. Con uno de los muy grandes exponentes de nuestro Señor Jesucristo, que es Cayú, que está en las noches de gloria. Es una adoración hermosa y Dios se mueve en la alabanza. Y entonces él oraba, fíjense cómo él oraba. Digo, no sé si alguno de ustedes ha ido, no sé si todavía se ve, pero él oraba, a ver, todos los que necesiten esto específico, pónganmelos aquí.
orar sobre ellos específicamente. No todas las personas escuchaban, porque la verdad es que todos no estábamos metidos en la adoración. Yo hablo con mi deseo. Yo estaba súper metida en la adoración. Era un mover de Dios tremendo. Pero yo sí pude ver, y él oraba en las masas. Y todos los que tengan algún cáncer acá, y todos los que tengan. Entonces empezaban a orar y se movían y todo. O sea, la gente los traía desde muy arriba. Ay, específicamente. Y la verdad es que yo sí vi gente. Yo espero que me haya sido parado, porque era mucha gente. Yo sí vi gente levantarse de las sinagogas. Yo vi gente, esos son milagros. Yo vi gente que decía, es que tengo una bola aquí, y no la tengo. Esos son milagros. ¿Y qué pasa? En general, debiéramos estar agradecidos con Dios. Debiéramos, ok, Dios me hizo un milagro, porque muchos de ellos no eran cristianos. Muchos de ellos iban solamente porque les habían dicho, va a haber una noche de milagros y cada quien quiere por el suyo. Es como fórmense porque les van a dar una bolsita de dulces y todos se forman así, igual. No necesariamente que conozcas al festejado, pero que todos quieren bolsita de dulces. Pues igual, los milagros así son. Los milagros son lo que no podía pasar de manera natural, pero Dios lo puede hacer. Y esto es los evangelistas y los pastores. El don de profecía. El don de profecía es algo como lo que les acabo de decir de Elías. Pero esto es diferente, bueno, es igual que cuando él dijo que ya venía la lluvia. El don de profecía es justamente. El profeta puede ver lo que viene. Y el don es que eso se hace. ¿Cómo? Porque estamos seguros de lo que estamos viendo. Porque estamos con la certeza de que Dios nos está diciendo es que viene esto. Es que quiero ponerles un ejemplo, pero no, ese es otro. Cuando hemos soltado, por ejemplo, en la programación de profetas desde el inicio de la misión, hemos soltado una palabra, debemos estar muy seguros de que eso viene de parte de Dios. Y ese es el don de profecía. El poder decir, este mes, para este mes, Dios tiene esto y esto, y nos dice esto. Porque Dios exhorta también a través de ese don. Este don lo tienen obviamente los jóvenes. Después viene el don de discernimiento de espíritus. Hace tiempo, cuando yo no conocía, como conozco, sé que cada día Dios nos enseña cosas nuevas, incluso con el mismo versículo. Dios nos da nuevas revelaciones cada vez. Dice la multiforme sabiduría de Dios. Ahorita nos enseña esto, mañana nos vuelve a enseñar con ese mismo versículo alguna otra cosa. Pero el discernimiento de espíritus es el que ve como a través de algo, si viene de Dios o no viene de Dios. Y se ha hecho muy popular el esto no viene de Dios, y esto no viene de Dios, y ay, trabajar en el sol no viene de Dios. Así lo han hecho popular, pero en realidad el que discierne los espíritus se sabe, esto viene de Dios, esto no viene de Dios. Sí lo sabe, porque lo puede ver, lo puede percibir, se siente, o sea, se siente en el espíritu. Y luego van a decir, es que el espíritu no siente, sí se siente, sí se percibe. O sea, sí hay algo que nos dice, como dice, no lo sé, Rick, parece falso, así. Sí se nota. Este discernimiento de espíritus en algún momento, yo llegué a un lugar hace mucho tiempo que ya estaba en Cristo. Y en ese momento, el que era mi pastor con otra persona que venía a enseñarnos de otro lugar, en ese momento yo supe que estaban ahí. Yo no los vi, pero sabía que estaban ahí. Y en ese momento les mandé un mensaje, oye, los percibí ahí. Pero pues estaban ahí, yo creo que sí. Y ella me veía cuando yo los perdí. En ese momento me dijeron que eso era discernimiento de espíritus, pero eso no es discernimiento de espíritus.
Espíritu Santo te muestre. Pero también puede ser que tú tengas el conocimiento, como, por ejemplo, he estado donde hay profetas que le dicen a alguna chica, oye, dice Dios que antes está tocando un montón, pero en fin de no le digas. Y es como que eso no viene de Dios, porque Dios no avergüenza. Si Dios nos sacara al sol todos nuestros trapitos, ¿cuántos de nosotros ya nos hubiéramos ido a la iglesia por vergüenza? Pero Dios no nos avergüenza. Dios nos habla acá en lo que está. A lo mejor, sí. A lo mejor si hubiera venido de Dios, si le hubiera hablado aparte y le hubiera dicho, oye, fíjate que Dios me dice que estás en una relación así, 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 pues ya no más. No sé, X. Porque eso hubiera sido edificante, pero delante de todo el mundo no fue edificante. Delante de todo el mundo fue avergonzante. Entonces, eso no se necesita mucho discernimiento de espíritus para saber qué realidad es. Pero aún así, en cosas más sutiles, sí es importante tener discernimiento de espíritu para saber que sí y que no. Alguien, por ejemplo, un profeta, por ejemplo, le dijo a alguien un versículo. Dice la palabra que la profecía más segura y más certera es la palabra de Dios. Pero el versículo que le dio este profeta a esta otra persona era, y te rodearán los perros. También en uno de los salmos. Es de las cosas que pasó en sus Jesucristo en el infierno. Y si te rodearán los perros, tendrán así como, tendrán angustia, algo así. Y entonces el cuate se pone, ¿qué significa? ¿Qué significa? Y eso le generó angustia, y eso le quitó la paz, y eso, y dijo, ¿cuáles perros? ¿Dónde están los perros? ¿Sí me explico? Y entonces, ahí se ve que esto, es tema de que a pesar de ser un versículo, no lo hiciste, fue tranquilizar. ¿Y dónde está la edificación? ¿Dónde está la exhortación? Si hubiera dicho, oye, si sigues en algo, va a pasar esto, eso es exhortar, y eso es válido. Pero este versículo nada más dado así, no tenía mucho contexto por esa persona. Ahora, dentro de las cosas que vienen, como les decía, dentro de los dones también está esa parte donde es bien fácil, así como los charlatanes o los adivinos, decir, no, es que tienes que dejar eso que estás haciendo, está muy mal. Eso es algo muy general. Si yo te lo digo, tú vas a decir, a lo mejor él va a decir, tengo que dejar de comerme las uñas. A lo mejor el que está enseguida va a decir, tengo que dejar de dejar la ropa afuera. Y el otro que está enseguida va a decir, tengo que dejar de llegar tarde. Y a cada quien le va a llegar algo, porque todos tenemos algo a llegar. Pero eso, pues es como una adivinación. Es como pues para mejores. Es como decir, Dios tiene mejores planes para ti. Es cierto. Pero si realmente le quieres dar una palabra, Dios te va a dar. Si tú le dices, Dios, ¿qué le quieres decir a esta persona? ¿Cómo le quieres mostrar cómo? ¿Cómo le quieres decir? ¿Cómo quieres atraer su atención? Es que va a decir algo específicamente para esa persona. Y a veces nos volvemos, digo yo, estuve en una iglesia así, nos volvemos así como que, hay un profeta, con una palabra. Y entonces el profeta empieza, tú, esto, tú, aquello. Y entonces digo, ¿y a mí qué? ¿A mí qué? ¿Se me explica? Cuando la palabra viene aquí. Cuando sí, y al final, muchas de esas personas que dan esas profecías, esas palabras, tienes que dejar lo que estás haciendo mal. Pues todos tenemos algo malo que estamos haciendo. O tienes que mejorar en eso que Dios ya te dijo que tienes que mejorar. No, pues sí, Dios nos ha dicho de mejorar muchas cosas, ¿sí me explico? Entonces también eso es parte de discernir. Ok, estás jugando, estás adivinando, pero realmente Dios te está dando una palabra para el pueblo. Porque cuando Dios da una palabra para el pueblo, se siente cómo se siembran las cosas, se siente cómo se siembran las personas, cómo llega esa palabra y dice que atraviesa todo, atraviesa, si la palabra parte todas las coyunturas, o sea, llega hasta el tuétano, todo. Entonces eso es cuando viene Dios. Y
Ese tipo de discernimiento de espíritus, ese tipo de don, lo deben tener los pastores, por supuesto, que estamos aquí. Porque muchas veces, bueno, a mí me ha pasado mucho, pero bueno, eso se lo voy a decir como si fuera una profeta. Pero me pasa, por ejemplo, que llega una persona y yo conozco a esa persona y como 3 minutos puedo decirte, viene a quedarse, viene de paso, viene porque tiene curiosidad o viene porque realmente le interesa. Y en esos 3 segundos que lo puedo percibir. Y parte de eso es el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus dice, ok, no viene porque le interesa Dios, viene por buenos intereses, viene porque invitarme, quiere quedar bien, no viene porque se va a ir así. Entonces, pero les digo, aquí ya es a lo mejor la unión de varios dones, ¿no? Después de esto viene los diversos géneros de lenguas. ¿Cuánto llevamos? 1 hora con 1 minuto. Ok. Pero ya nos quedan 2 años. Para poder cerrar este y ya empezamos. Vamos a desglosar un poquito más estos, vamos a ver otras cosas y ya después vamos a ver específicamente qué esto hace cada llamado. Dice diversos géneros de lenguas. Estos diversos géneros de lenguas son lenguas angélicas, dice la palabra. Si yo tuviera lenguas así, pero no tengo amor para eso. Estas lenguas, ha habido personas que se han burlado de las lenguas, ha habido personas que han, digo, algunas personas han hecho chistes, pero otras personas realmente se han burlado de las lenguas. Hay que tener cuidado con burlarnos de las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a ver? Ahí viene el discernimiento de espíritus. Porque yo estoy hablando de esas personas que dicen, oye, tienes que mejorar en esto, esos profetas que dicen que tienes que mejorar en esto, porque son las profecías. Eso es psicología básica, psicología, ¿cómo se llama eso? Psicología, pues de la calle. ¿Por qué le puedes decir, oye, deja de hacer lo que estás haciendo porque vaya bien? Ah, pues, ya voy a ir a temprano, ya voy a hacer caso a mi mamá, ya voy a decir, ¿sí me explico? Pero, cuando realmente es un don o una manifestación del Espíritu Santo, como son las lenguas, debiéramos tener cuidado de no criticarlas. ¿Por qué? Porque si existen. Porque las lenguas, como han sacado un rango, no es el rango como que, rango sacado a su cara, ¿no? Y cosas así. Esos son chistolines, pero bueno, si realmente están burlando, la verdad es que no les exhortaría que no lo hagan. Entonces, la palabra que se va a perdonar todo tipo de ofensa, pero la ofensa del Espíritu Santo va a ser perdonada. Entonces, tenemos que cuidar que la manifestación del Espíritu Santo la discernamos en el Espíritu, pero no la critiquemos. O sea, viene de Dios, sí viene de Dios. ¿A través de quién? A través de alguien que a lo mejor, no sé, no vaya, sí puede ser. Porque, de nuevo, nosotros solo somos vasos, solo somos portadores de la grandeza de Dios. ¿Amén? Si Dios eligiera solamente personas perfectas, solamente hubiera sido Jesús. Sencillo. Pero eligió a todas las demás personas y cada uno tenía, dentro de esto vamos a ver algunas de las características justamente de cada persona que eligió. ¿Por qué? Porque para servir no es necesario ser perfectos. Es necesario buscar la perfección. Claro, por supuesto, es necesario buscar lo menos posible. Pero sabemos que de alguna u otra forma estamos encarnados, estamos en esta piel, estamos en esta carne. Nos da calor, nos da frío, sudamos, o sea, ¿sí? Diversos géneros de lenguas. Estas lenguas son otorgadas por Dios. Dios nos da estas lenguas a través del Espíritu Santo. Y con estas lenguas, yo creo que la interpretación de lenguas, la he pedido mucho la interpretación de lenguas, y algunos aquí, yo sé cuando estoy orando, cuando es por guerra, cuando estoy orando, cuando es en adoración, cuando estoy orando, hay diversos tipos de géneros de lenguas y la vamos a ver una por una. Pero estas lenguas es el Espíritu sin nuestra alma. O sea,
es el Espíritu solo, y entonces la palabra se suelta y tiene mucho más poder, ¿no? Y la interpretación de lenguas es justamente lo que les digo. Bueno, no me ha tocado una vez que yo no he estado en un lugar donde haya un intérprete de lenguas que diga, lo que dijo ella es esto, o lo que dijo él es esto, porque la palabra dice, cuando veamos en esa traducción, la palabra dice que todos hagan ordenadamente, y que una vez que se han dado hablar de lenguas, si hay algún intérprete, el intérprete los interpreta. Conozco una canción de la persona que se vi, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el pastor. Pero es un pastor que tiene un ministerio de rehabilitación y a él le gusta mucho la música, él es adorador. Y estaba en lenguas y él supo que lo que estaba diciendo, no sé si él supo o alguien me dijo, no recuerdo muy bien cómo está la historia, pero sé que fue algo que él dijo en lenguas y se hizo canción, pero la traducción ya en nuestra lengua, que dice, y danzo y canto delante del rey, porque es una canción. Y dice otras cosas, pero dice, canto y danzo delante del rey. Eso quiere decir, como les digo, que dentro de estos géneros de lenguas, uno de ellos, la interpretación fue lo que le dijeron a él, tal cual. Y yo les digo, yo sí he pedido mucho la interpretación de lenguas, y lo único que yo percibo, porque si lo percibo es, esta es una oración de guerra. Cuando alguien más lo está haciendo, también percibo esa oración de guerra. Ok, vamos a la guerra. Sobre si empiezo también con las lenguas, pero con esa intención, la intención de la guerra. Okay. No, estamos adorando totalmente, que es adoración. Adoremos juntos. Todavía no tengo esa figura que quizá está descrito, pues está descrito que lo interpreten tal cual, ¿no? Así que le dijo esto. Bueno, si hay alguien, creo que es de los quizá menos vistosos que digo, no lo sé. Pero no he visto todavía yo eso. El interpretar tal cual las lenguas. Sería muy interesante. Hasta aquí vamos a dejar entonces el día de hoy la clase, para no alargarnos más. Y cada uno de estos vamos a ir viendo un versículo separado, viendo cómo lo utilizamos, cómo lo usamos en la vida común y cómo podemos ejercitarlo. Y entonces, ok, ahora sí, lo que les decía de lo que ejercían, por ejemplo, algunos de los apóstoles en aquel momento, lo vamos a identificar para poder identificar nuestra vida. ¿Amén? Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Yo declaro que cada persona que esté escuchando tiene revelación del Espíritu Santo en su espíritu. Y Dios te damos gracias por esta palabra. Declaro que esta palabra viene especialmente de tu corazón para todos nosotros, para que podamos servirte de una mejor manera, porque es tu voluntad, Señor, que cada uno de tu pueblo, que cada uno de tus santos seamos perfeccionados en ti, Señor, en el amor y en el servicio que podemos hacer. Y Dios te damos gracias. Declaro que hay sabiduría, declaro que hay revelación, y declaro que tú muestras a cada uno de nosotros cuál es nuestro llamado, Señor. Hoy declaro que cada persona que está escuchando tiene una mayor claridad acerca de su llamado y de sus dones. Que cada uno de los dones, mientras más los vayamos viendo, el Espíritu Santo les revela a su corazón, este es el don que tiene y este es el llamado que tiene. En el nombre de Jesús yo declaro que todos aquí tenemos un llamado y que hemos decidido aprender para poder servir. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra, solamente a ti, Dios. Amén.